Hola, ¿qué tal? Bueno, en nuestra siguiente clase de legislación educativa vamos a checar esta semana lo que es rezago educativo. ¿Qué es este rezago educativo? Pues básicamente nos dice que comprende a aquellos ciudadanos que se han quedado atrás académicamente, es decir, en el ámbito del sistema educativo formal de un país con respecto a los demás y no han logrado cumplir con los estándares tradicionales. Aquí estamos hablando más que nada de lo que viene siendo las edades para los estudios. Si yo ya tengo 20 años y no he terminado la secundaria, como tal yo ya tengo un rezago educativo. ¿Por qué? Porque a mi edad yo ya debería de estar en una pues instalaciones universitarias o tecnológicas o ya hubiese egresado de las mismas, ¿vale? Dependiendo como que el rango, ¿no? Pero básicamente yo es para que ya tuviera otro nivel académico, por lo menos lo que establece el Estado que viene siendo el mínimo, ¿no? Que sería lo que es la preparatoria. Y si yo aún no la tengo como tal, yo ya soy un rezago educativo. Estos rezagos educativos son pues muy generales en México. ¿Por qué? Porque en México tenemos como que ciertas causas que generan más este rezago educativo. El rezago educativo como tal en el ambiente pedagógico pues es preocupante. ¿Por qué? Porque lógicamente si esta mamita que no te estudió a la primaria lleva a su pequeño, no lo puede apoyar como tal para que su pequeño siga estudiando la primaria, sino que si tú le dejas tarea, o algún tema para estudiar en casa, no lo va a poder llevar. ¿Por qué? Porque pues la mamá no tiene la capacidad de enseñárselo o de leer con él. Ahí donde topamos como que con estos problemas de rezago educativo. Las principales causas para lo que es el rezago educativo, pues nos dice que es el embarazo precoz. Hoy en día en la secundaria y en la preparatoria ha habido demasiados embarazos. A esto se le considera como tal embarazo precoz. ¿Por qué? Porque se dice que todavía no tienen pues la edad suficiente para tener la capacidad de entender que están embarazadas, que van a ser mamás, que van a tener a su cuidado a una personita. También otra cosa que nos influye bastante acá en México es la delincuencia. La delincuencia en el aspecto pues de que por lo general no hay pues digamos que rangos establecidos. En el de los delincuentes por lo general son arriba de 20 años. No, los delincuentes por lo general son entre 15 a 18 años. Entonces aquí la delincuencia hace que ellos empiecen a delinquir, que empiecen a generar dinero y como tal pierdan ese interés en la educación. La pobreza es otra causa. ¿Por qué? Porque hay muchas poblaciones, hay mucha gente que no le alcanza para estar llevando a sus hijos a la escuela. Me dirán, bueno, pero pues es que es gratuita. Sí, es gratuita, pero por ejemplo no tienen escuelas cercanas. Tienen que pagar un pasaje o caminar largas distancias. Es ahí donde ataca principalmente la pobreza. Otro aspecto o otra causa nos dice que también es la desintegración familiar. En el caso de la desintegración familiar, pues es cuando mamá y papá se divorcian, cuando mamá y papá se van, se quedan con la abuelita o empieza a haber pues casos de abandono, ¿no? Estas circunstancias originan que como tal los niños pierdan ese interés en la escuela o bien los familiares las dejen de enviar por problemas personales, ¿no? Otra causa también es la ruralidad en condiciones precarias. Esta ruralidad básicamente habla un poquito de lo que les mencionaba en la pobreza, que es que las escuelas están muy lejos o por ejemplo esas escuelas llegan a carecer de maestros, a veces las cierran, tienen digamos que problemas en lo que vienen siendo las instituciones. ¿Por qué? Porque al ser comunidades un tanto de bajos recursos, pues lógicamente no alcanzan para ciertas cosas necesarias para su digamos que su mantenimiento, para los docentes, para que estén en buenas condiciones para enseñar. Y por último, pues el trabajo infantil. Esto va en base a lo que es pobreza, va en base a lo que es desintegración familiar, embarazo precoz. Digamos que esto de trabajo infantil como que comprende todas las causas anteriores y también va solo en el aspecto de que pues lógicamente si papá ya no está con nosotros y mamá trabaja y no nos alcanza, pues yo también tengo que trabajar, ¿no? Entonces dejo la escuela por irme a trabajar porque pues lógicamente en la escuela no me van a dar de comer, no me va a mantener como que mis gastos. Entonces la opción más fácil que tienen es salirse, empezar a laborar para cubrir esos gastos y poder ayudar a la mamá o viceversa, ¿no? Al papá.
Cuando se desintegra la familia, pues es la misma situación, no alcanza menos el dinero y pues por lo tanto tengo que verme forzado a trabajar, ¿no? O ya me embaracé. ¿Quién va a mantener a mi hijo si el papá pues no se va a ser responsable? Mi mamá ya me dijo que no me va a ayudar, entonces pues me toca que trabajar, ¿no? Entonces esta última causa como que es la vertiente de todas, ¿no? El trabajo infantil, digamos que hasta cierto punto no es del todo malo, pero está mal efectuado aquí en México. ¿Por qué? Porque podrían, las empresas como tal, se supone que tienen el reglamento de que si aceptan a un menor, ese menor debe de seguir trabajando y estudiando y debe de presentar lo que son las boletas para que el mismo patrón lo siga contratando, pero lastimadamente aquí en México pues no siguen esa indicación y hay muchas personas que explotan como tal a los niños porque pues se les paga menos salario, porque no se van a quejar, porque pueden aguantar un poquito más las jornadas, etcétera, ¿no? Es su misma necesidad lo que los orilla a aguantar estas situaciones. Entonces, como no tenemos ese dominio, ese control, pues lógicamente abusan de esto cuando en sí la ley pues marca que como tal deben de pedir lo que son evaluaciones cada que les toca exámenes para que ellos puedan seguir laborando con ellos porque lo principal es el estudio, ¿no? El área académica. Entonces todas estas causas son las que generan el rezago educativo. Este rezago educativo pues en México se ha extendido bastante, las estadísticas están demasiado altas por los mismos entes y las mismas causas que les acabo de mencionar, ¿vale? Hasta ahí tenemos lo que es rezago educativo. También tenemos lo que es la definición de educación superior. La educación superior es aquella que contempla la fase del proceso de aprendizaje académico, es decir, aquella que viene luego de la etapa secundaria. Es impartida en las universidades, institutos superiores o académicos de formación técnica. La enseñanza que ofrece la educación superior es a nivel profesional. Lo que viene siendo educación superior, pues digamos que es la cúspide, ¿no? Es ya como tal la licenciatura, ya enfocados a una profesión, a un área en específico. Recordemos que todos los niveles medio, básico, son generales. Llevamos varias asignaturas que es donde tenemos que aprender la generalidad, ¿no? Biología, geografía, matemáticas, cálculo, inglés, son todas las materias básicas que nosotros debemos de aprender, pero ya lo que viene siendo el área superior, aquí ya nos pasamos sobre nuestra carrera. Por ejemplo, ¿no? Ustedes que quieren ser pedagogos, ya como pedagogos como tal, ustedes ya llevan toda su ramificación para que sean buenos maestros. No les meten materias como física o química, ¿no? Porque pues no van para ingeniería, no van para ningún área de química ni de física como para que lleven esas materias. Entonces, en la superior como tal, ya especificamos lo que vienen siendo las materias para tu trabajo, para lo que tú te vas a desarrollar, te vamos preparando para lo que tú te vas a desarrollar. Eso viene siendo lo que es la educación superior. La educación superior como tal y hoy en día tiene varias formas de enseñanza o varias formas de impartirse. La primera modalidad como tal es el estudio de forma tradicional, asistiendo a planteles educativos en horarios y días específicos, los cuales deberán cumplir para poder estar al corriente con sus temas y tareas. El modelo presencial es el, como lo dice ahí, ¿no? Tradicional. Es el básico, es con el que yo creo que todos crecimos, en donde vas a la escuela, llevas tus cosas, estás de 5 a 8 horas en la escuela, aprendiendo, realizando trabajos y te retiras en que haces tareas. Y al siguiente lo mismo, por mínimo 5 días a la semana, ¿ok? Entonces, este modelo presencial es el clásico, el que todos conocemos. Pero también tenemos otro modelo de clases, que es el de línea u online. Aquí nos dice que esta modalidad está enfocada para quienes les gusta trabajar desde la comodidad de su hogar. Si bien si hay un horario establecido para tomar sus clases, no tendrán que asistir a algún plantel educativo de manera física. Esta modalidad en línea, pues lógicamente es la que ustedes tienen, ¿no? Es muy conocida por ustedes. ¿Por qué? Porque está en esta modalidad, en donde pues todo se les carga por medio de una plataforma, son clases grabadas o algunas en Zoom, dependiendo cómo sean los estatutos de cada universidad, ¿no? En donde como tal pues lo hacen desde su trabajo, desde su casa, desde el patio, desde donde ustedes quieran. No es necesario que estén como tal en físico en el plantel. Este modelo de clases pues es el que ustedes tienen, ¿no? Pues, también tenemos lo que viene siendo la modalidad ejecutiva
o híbrida. Aquí como tal tenemos una fusión. Nos dice que la modalidad ejecutiva se ha hecho popular en diferentes instituciones educativas gracias a que ofrece lo mejor de todos los dos mundos, es decir, tomar clases presenciales dentro de las instalaciones educativas o bien cursarlas desde la comunidad de su hogar con clases en línea. Esta modalidad ejecutiva o híbrida es la mezcla de ambos, en donde algunas veces te tendrás que presentar a la universidad a tomar ciertas materias, ciertas clases, en donde otras las tomarás desde tu casa, en donde a lo mejor y nada más vas a la escuela a aclarar dudas y posteriormente pues ya te vas a lo que es tu casa y haces tus tareas, ahí lees el desarrollo de contenido. Como su mismo nombre lo dice, adquiere lo mejor de ambos mundos. Entonces, estas modalidades ejecutivas híbridas dan este permiso, esta opción de ciertas materias tomarlas como tal en la institución, otras materias tomarlas en línea, ver clases pregrabadas, tener todo el material disponible 24 horas todos los días. Entonces, estas modalidades son la combinación de las dos que vimos anteriormente. Digamos que ya dependiendo de la persona, la edad, la modalidad que quiera y el entorno en el que se maneje, es la modalidad que va a escoger. Por ejemplo, ustedes se vieron o escogieron la modalidad en línea. ¿Por qué? Porque a lo mejor y trabajan, porque no tienen la disponibilidad de asistir los días sábados o de estar toda la semana ahí. Entonces se compró mejor a ustedes la en línea porque lo hacen por las noches o los domingos, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo voy en mi rango de edad o no trabajo, no tengo, digamos que, pues algo importante que hacer en la semana, pues me meto en una presencial, ¿no? En donde me dedique yo a estudiar. O a lo mejor y tengo las dos partes, ¿no? A lo mejor y estudio trabajo mediodía y los sábados estoy disponible. Entonces, pues a lo mejor y tomo una híbrida, ¿no? En línea y presencial. Entonces, esto depende mucho de la persona, de lo que quiera y de lo que realice durante su día a día en forma personal. Posteriormente, pues ya tenemos las instituciones universitarias que somos conocidas como educaciones superiores. Las universidades se han caracterizado por colegialidad, poseen un sentido corporativo, esto es, conforman entre sus profesores, estudiantes y egresados un colegio, un gremio. La colegialidad viene siendo todo lo que nosotros somos. Somos una comunidad. Los directivos, los profesores, ustedes como alumnos, somos una colegialidad, una comunión como tal. ¿Por qué? Porque todos estamos en un nivel universitario. También nos dice que es universalidad. Están abiertas las universidades de corrientes, orígenes, lenguas, etcétera. Esto básicamente nos dice que pues si llega un chico o una chica de Chiapas, por su acento no es que le vayamos a decir, ay no, por Estado de México. No, nosotros vamos a recibir a todos aquellos que tengan el lenguaje español y que tengan la opción de estudiar. Esos son los únicos requisitos, ¿vale? Posteriormente también nos dice carácter científico. En el carácter científico nos dice que promueven el saber de todas las ciencias en todas las disciplinas, por lo que se abre al conocimiento. En el carácter científico es cuando nosotros les enseñamos o hacemos ciertos métodos de aprendizaje con ustedes, que no necesariamente son los cotidianos, sino que innovamos hasta ciertos puntos, ¿vale? En lo que nos permiten las materias. También tenemos lo que es la autonomía. Luchan por defender su autonomía al impartir conocimiento. Este principio, menos en teoría, pretende resguardar la labor de la investigación de presiones extraacadémicas como la censura política. En este aspecto, la autonomía es hasta donde nosotros vamos a entrar en ciertos rubros, ya sea religión, política, económica, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ciertamente sí es necesario que como universidades se mantengan al límite de ciertas opciones. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes van a estudiar una carrera, van a estudiar ciertos elementos necesarios para su día a día, para su trabajo, para que sigan creciendo laboralmente. Entonces, pues si en la universidad se empieza a meter a lo que es área política, pues no les va a parecer. ¿Por qué? Porque siempre viendo política va a haber choque de ideas, ¿no? A lo mejor yo soy priista y mi universidad es panista, no, pues ya no voy a estudiar ahí. Entonces, por lo tanto, la universidad se mantiene digamos que rezagada en lo que vienen siendo estos aspectos. ¿Por qué? Porque como tal su función es que ustedes estén cómodos, que se les dé una buena educación y que sean como tal unos licenciados, unos futuros profesionistas. Entonces lo primero que voy a cuidar es mantenerme al margen de estos problemas, ¿no? En donde ustedes se sientan cómodos y tener la autonomía propia de decir a ciertas instituciones políticas que no puede hacer propaganda dentro de la universidad, que no puede ir a propagandearse, a dar recursos, a costa de un voto, etcétera, ¿no? A eso se refiere más que nada la autonomía.
Posteriormente también tenemos algo que se llaman universidades tecnológicas. Nos dice que, en otras palabras, los jóvenes tienen más interés en cursar una licenciatura que una carrera de técnico superior universitario. Figura creadora en la escuela, pero que no existe en el ámbito laboral, y las universidades tecnológicas no representan para los jóvenes las mismas ventajas que las universidades tradicionales, ni responden a sus expectativas sociales por acceder a los niveles más altos de educación superior. Por otra parte, si bien las universidades tecnológicas pudieran ser consideradas como una oportunidad que ayuda a los jóvenes a superar la exclusión laboral, mejorando su capacidad de ser empleados, no obstante, las empresas opinan que el técnico universitario no representa ventajas competitivas sobre otros profesionales. Estas universidades tecnológicas son muy recientes, ya existían, pero apenas como que están tomando esa forma de ser lucrativas o conocedoras, ¿no? De decir, existen las universidades tecnológicas. ¿Qué son estas? Son técnicas como tal, pero enfocadas a lo que viene siendo un grado superior universitario. Es decir, tenemos algunas carreras que como tal son técnicas, pero las han elevado al rango de licenciatura superior. Es por eso que aquí recaen como que esos paradigmas de las personas de decir, no, pero pues es que sale como técnico, no como licenciado. Entonces a ellos no les dan el rubro de licenciados. ¿Por qué? Porque pues no es una licenciatura, es como tal, salen como técnico superior universitario, es decir, que son unos técnicos, pero que ya abordaron, interiorizaron más su carrera para salir de un grado universitario. Digamos que las expectativas no se tienen muchas hacia las tecnológicas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo acá en México se es más reconocido el simple hecho de que digan licenciatura o ingeniería a que digan técnico superior universitario. Del decir técnico superior universitario, muchos se quedan con la idea de que, o sea, es técnica pero estudió más años. Y cuando nosotros hablamos de una licenciatura o de una ingeniería, decimos, no, es que estudió en la universidad, viene mejor preparada. No es que un técnico superior universitario venga mejor o peor preparado que un licenciado. Digamos que los modalismos de estudio son semi iguales, pero si bien es cierto, dentro de lo que viene siendo la técnica superior universitaria, no existen muchas de las carreras que existen en las licenciaturas. Por ejemplo, derecho, pedagogía, psicología, todas estas áreas no existen dentro de las técnicas superiores, únicamente dentro de las licenciaturas. Por eso es que igual se inclinan un poquito más por las universidades como tal, porque ahí sí tienen este tipo de carreras que pues muchos buscan y que son más favoritas, ¿no?, dentro del mundo profesional. Pero bueno, hasta aquí tenemos los temas de esta semana. Espero que hayan quedado claros. Si tienen alguna duda, de favor mándenme mensaje por la plataforma, por el WhatsApp, por donde ustedes gusten, y les resuelvo la duda, ¿vale? Que estén muy bien.